Hola, bienvenidos a mi canal Fashion Patrón, donde hablamos sobre costura, patrones y sobre estilo, moda en general. En estos momentos seguimos el curso tutorial sobre la creación de patrones en ordenador usando los programas gratuitos Assembly 2D o Valentina. Arco elíptico. La herramienta de arco elíptico dibuja una elipse o parte de él indicando los radios y ángulos específicos y el grado de rotación. Aquí no podemos prescindir de nuestra chuleta con ángulos en los ejes de coordenadas. Antes de aprender esta herramienta, mira el vídeo 5, cómo trabajar con los ángulos en el programa de patrones digitales Assembly 2D, que ya aprendimos anteriormente. Dejo el enlace aquí arriba. De lo contrario, no entenderás cómo funciona esta herramienta. Es una herramienta difícil de usar y se usa muy raramente. Se puede aplicarla para dibujar algunas líneas de diseño o algo parecido. Vamos a ver cómo funciona. Primero construimos una elipse completa para comprender mejor cómo funciona esta herramienta, porque es muy difícil de entender en el ejemplo de arco. Vamos allá. ¿Qué debemos hacer en este caso? Tal y como ya hemos aprendido en una de las herramientas anteriores en la que hablé de cómo dibujar círculos, esta herramienta se llama arco. Échale un vistazo si aún no la has visto, te dejo el enlace aquí arriba. Para dibujar la figura completa de una elipse, debemos seleccionar la herramienta, hacer clic en un punto que será el centro de la elipse y en la ventana auxiliar escribir 0 grados en el primer ángulo, 360 grados en el segundo, porque queremos una elipse completa. Por ejemplo, escribimos el primer radio 10 centímetros y segundo 6. Para que podamos entender claramente esta herramienta, hasta ahora no vamos a rotarla. Para esto escribimos 0 grados en la ventana y hablaremos de la rotación más adelante. Apliquemos. Veamos lo que hemos creado. ¿Qué vemos? Vemos que se ha formado una figura que comienza en el ángulo 0 del eje de coordenadas. Recorramos a nuestra chuleta con ángulos. Aquí mismo. Este comienzo de la línea se encuentra a una distancia de 10 centímetros del centro de la elipse, en nuestro caso el punto A. Luego, moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj, como todas las demás herramientas, como ya sabemos por vídeos anteriores, luego pasa suavemente al punto final de su primera cuarta parte y cae en 90 grados a una distancia de 6 centímetros del centro de la elipse punto A, es decir, a la distancia que indicamos como el segundo radio. A continuación, desde este punto, la línea se dirige suavemente hacia el punto opuesto al comienzo, o sea, al nivel de 180 grados. Y en este punto, en su segundo cuarto, llega a 10 centímetros del centro, es decir, a la distancia del primer radio. Después continúa moviéndose hasta el punto final de su tercera cuarta parte y en el ángulo 270 grados se ubica a la distancia del segundo radio, es decir, 6 centímetros. Y al final vuelve a su cuarta parte pasando suavemente al ángulo de 360 grados, el mismo ángulo 0 desde donde partió la distancia del primer radio, es decir, 10 centímetros del punto central A, y ahí cierra el arco. Ahora miramos qué elipse dibuja el programa con radios inversos en el caso de que el segundo radio sea mayor que el primero. Cojamos la misma elipse y cambiamos los valores. Escribimos el primer radio 6 centímetros y el segundo 10. ¿Qué pasó? El resultado es una elipse vertical. ¿Por qué? Porque comenzó en 0 grados a una distancia de 6 centímetros y continuó moviéndose en sentido contrario al reloj a una distancia mayor, o sea, 10 centímetros del centro. Es decir, en el ejemplo anterior la línea bajaba y en este sube. Esto significa que para dibujar una elipse horizontal se debe especificar el primer radio mayor que el segundo y para una vertical el primero es menor que el segundo. Ahora entendemos que al usar esta herramienta el programa dibuja un arco a partir del primer ángulo especificado a la distancia del primer radio especificado y cambia este radio en cada de sus cuartos. Además, en los puntos opuestos de sus cuartos la línea tiende al mismo radio. ¿Confundidos? Vamos a aclararlo.
Para ello intentamos dibujar no una elipse completa esta vez, sino un arco elíptico. Dibujamos nuestro arco elíptico en esta parte de eje de coordenadas y veamos cómo se comporta el programa. Bueno, por ejemplo, para redondear, pongamos el primer ángulo igual a 45 grados, el segundo 180 grados. Para un efecto visual más correcto, indiquemos el primer radio más grande que el segundo. Digamos que el primero es de 10 centímetros y el segundo de 6. Aplicamos. Vemos que el programa sigue comportándose como en el ejemplo anterior con una elipse completa, solo que en este caso no cierra la línea porque no es una elipse completa, es un arco. Entonces, ¿qué hizo el programa? El programa empezó la línea en un ángulo de 45 grados y la terminó en un ángulo de 180 grados. Pero veamos a qué distancia del centro dibujó este arco. Aquí os sorprenderéis. Vemos qué es lo que ha pasado. Para medir esta distancia recurrimos a otra herramienta que ya hemos estudiado, dejo el vídeo aquí arriba, se llama punto a distancia y en un ángulo. Colocamos el cursor en el centro de la elipse, luego en su inicio, ¿y qué vemos? Pues vemos que, sorpresa, la distancia es de aproximadamente 8 centímetros. Pero ¿dónde están nuestros 10 centímetros que indicamos en el primer radio? Como ya adivinasteis algunos, el programa en realidad comenzó elipse invisible en el punto de 0 grados a distancia del primer radio, o sea, nuestros 10 centímetros, y no en el ángulo 45 grados, como le indicamos, y pasando suavemente en su primer cuarto de eje de coordenadas, como en el ejemplo de una elipse completa, pasó al nivel de 90 grados a un punto a una distancia del segundo radio a 6 centímetros de centro. Luego, en el segundo eje de coordenadas, se dirigió paulatinamente al punto 10 centímetros del primer radio, exactamente en el nivel de 180 grados. Vamos a comprobarlo. Medimos colocando primero el ratón en el centro del arco elíptico, luego en el punto de 90 grados. Obtenemos aproximadamente 6 centímetros, aproximadamente porque uso esta herramienta a ojo. Como dije, la distancia es igual al segundo radio. Seguimos comprobando. Ponemos el cursor en el centro, luego a un punto a la altura de 180 grados, obtenemos una distancia igual al primer radio 10 centímetros. Aquí vemos que la distancia es mayor que la distancia en el nivel de 90 grados y menos que en el nivel de 180 grados. Por lo tanto, si especificamos ahora el segundo ángulo menor de 180 grados, por ejemplo 150, el programa en este nivel no nos dará el valor del segundo radio, pero sí el valor que tomará durante una transición suave desde el segundo radio al primero. Vamos a ver. Hacemos clic en el centro de la elipse, hacemos otro clic en el final del arco y obtendremos 8 centímetros. El valor no es igual, pero es menor que el primer radio. ¿Os he convencido? Ahora entendéis por qué comencé este vídeo explicando con un ejemplo de la elipse completa y no la parte de ella, es decir, de arco. ¿Qué conclusiones sacamos de todos estos ejemplos? Las conclusiones son las siguientes. Primero, al dibujar una elipse completa, el programa dibuja una línea en sentido antihorario, comenzando en 0 grados a distancia del primer radio, en el punto de 90 grados va a distancia del segundo radio, en el punto de 180 grados va al punto en la distancia del primer grado, en el punto en el nivel de 270 grados, se mueve nuevamente a una distancia del centro igual al segundo radio y, finalmente, cerrándose en el punto en el nivel de 360 grados o 0 grados en una distancia de primer radio. En segundo lugar, en el caso de arco elíptico, es decir, parte de la elipse, el programa dibuja una elipse completa, invisible, y nos muestra solo una parte de elipse cuyos ángulos inicial y final indicamos. Los radios que introduzcamos en este caso no corresponderán al principio y al final del arco, sino a las distancias correspondientes en los ángulos iguales a 0, 360 grados, 90, 180 y 260 grados. Tenedlo en cuenta y no os equivoquéis al dibujar patrones. Verificad constantemente todas las longitudes.
Pero esto no es todo. Os marearé un poco más. Ahora veamos qué más nos ofrece esta herramienta. Para hacer esto, dibujemos un arco elíptico con las siguientes dimensiones. El primer radio es de 6 centímetros, el segundo radio de 10 centímetros, el primer ángulo de 90 grados, el segundo de 270 grados para redondear y facilitar la presentación visual. Por ahora en la ventana ángulo de rotación escribimos 0 grados. Apliquemos. Obtendremos este arco elíptico. Ahora, en la ventana ángulo de rotación, anotaremos para el ejemplo más fácil 180 grados, porque sabemos que 180 grados voltea cualquier figura en la dirección opuesta. Este grado tiene un efecto espejo, así que aprovechémoslo para entender la rotación. Aplicamos. Tal como esperábamos, el arco se reflejó en la dirección opuesta, pero en este ejemplo aún no hemos entendido qué hace el programa exactamente. Practiquemos un poco más. Cambiemos el ángulo de rotación a 45 grados. Aquí ya vemos claramente cómo se comporta el programa en esta herramienta. ¿Quién lo adivinó? Los que han sido muy atentos han observado que el arco ahora comienza en el lado izquierdo del eje de coordenadas. ¿Qué significa? Esto significa que el programa giró la figura sumando 90 grados del primer ángulo más 45 grados de rotación, obteniendo 135 grados, y fijó el comienzo del arco en este lugar. Recurramos a nuestra chuleta y lo veremos más claro. Veamos aquí el primer ángulo de 90 grados. El programa movió la línea hacia la izquierda. Como siempre, repito, este programa cuenta todo y dibuja en sentido contrarreloj. Y se detuvo en 45 grados, pero contando desde el 90º grado, desde el primer ángulo, es decir, en 135 grados reales. Ahora indiquemos, por ejemplo, 270 grados. ¿Qué vemos? Vemos que la figura ha pasado de un estado vertical a uno horizontal. ¿Por qué? Porque 90 grados del primer ángulo más 270 grados del ángulo de rotación igual a 360 grados. O sea, vemos que el arco ahora comienza en un punto de 360 grados a una distancia del primer radio. Conclusión. Al aplicar un ángulo de rotación en esta herramienta, el programa voltea la figura de tal modo que el inicio del arco se establece en un ángulo igual a la suma del primer ángulo más el ángulo de rotación. Sabiendo esto, ahora podemos rotar la figura donde queramos. Lo único que tenemos que hacer es calcular los ángulos. Bueno, finalmente demos la vuelta a elipse completa, dibujémosla especificando el primer ángulo 0 grados, el segundo 360, el primer radio 10, el segundo 6 centímetros. Escribimos en el ángulo de giro primero 0 grados para ver la transformación posterior. Aplicamos y ahora escribimos en el ángulo de rotación 45 grados. Vemos cómo la forma se inclina y observamos que ahora no comienza en el ángulo de 0 grados, sino en el ángulo 0 más 45 igual a 45 grados, como ya hemos aprendido. Abre el programa y practica con diferentes valores, así no olvidarás cómo funciona esta compleja herramienta. Como en todas las herramientas anteriores, os recuerdo que si no sabemos qué valores específicos queremos anotar, pero sabemos la fórmula de calcularlos, hacemos clic en el botón F y ingresamos ahí la fórmula necesaria. También os recuerdo que en la ventana de propiedades se puede cambiar el tipo y color de la línea. Este vídeo concluye el aprendizaje del grupo de herramientas gráficas Arco. En los siguientes vídeos comenzaremos a estudiar las herramientas de otro grupo, Operaciones. Os recuerdo que todos los vídeos del curso los podéis encontrar en la pestaña Listas. Revísalos todos si aún te queda alguna herramienta para aprender. Si tienes alguna pregunta sobre el tema, escríbemela en los comentarios. Trataré de responderla. Por favor, comparte este vídeo con tus amigas o con las personas que crees que le puede interesar este vídeo. Así me ayudas a llevarlo al top. Gracias. Dale like al vídeo, suscríbete a mi canal Fashion Patron para no perder nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, hasta pronto.